de Magdalena, el señor Francis Allison, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Hola Pilar. Francis, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y queremos, bueno, hablar de muchos temas, ¿no? Por ejemplo, esto no es un ejemplo, ¿no? Para para los electores por lo que ha pasado en Huánuco, pero sobre el tema de la inseguridad, ha habido una reunión entre el ministro del Interior y el fiscal de la Nación en relación a todo lo que está ocurriendo. Lamentablemente, la policía detiene y los operadores de justicia, tanto Ministerio Público como Poder Judicial, los dejan en libertad. Incluso los casos de flagrancia, ¿no? Supuestamente se suponía que eso no iba a ocurrir en esos casos, pero creo que ni el 1% de los intervenidos, de los detenidos, llegan a todo un proceso regular. ¿Qué opinas? Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con esa reunión. Era necesaria y realmente muy necesaria. Te explico por qué. Efectivamente, de lo que más se queja la policía y los ciudadanos es que la policía detiene y que la fiscalía libera por quítame esa paja, ¿no? O sea, por casi cualquier cosa. Curiosamente, una fiscalía, y no estoy hablando de todos los fiscales, porque hay algunos muy preparados y honestos, que son la gran mayoría en realidad, pero no podemos dejar de poner el dedo sobre la llaga, que hay fiscales que también tienen índices de corrupción o desconocimiento o falta de compromiso, pero sea la razón que sea, liberan maleantes. Uno de los reportajes que vi ayer domingo, la captura de un maleante que tenía 4 antecedentes de tentativa de homicidio. O sea, alguien que ha intentado matar 4 veces, que se la caí por 5ª vez. O sea, es increíble lo que viene pasando. Hemos tenido, por ejemplo, en Trujillo hace cerca de 2 meses, un fiscal que liberó a un maleante detenido con granada de guerra porque no había pericia para saber si la granada funcionaba o no funcionaba. O sea, en esos casos claramente estamos hablando de corrupción, porque nadie puede tener una imaginación tan productiva para que se le pueda ocurrir algo de ese tipo para liberar a un maleante, ¿no? Y entonces, no son los casos, incluso los más sonados, ¿no? Como los que informábamos de las discotecas, los venezolanos que fueron intervenidos pues en todo este mega operativo y que finalmente, bueno, el Ministerio Público, el fiscal, no recomendaba la detención de alguno de ellos, los dejó en libertad y a los pocos días mató a una persona. A ver, hablemos de casos concretos. Maldito Cris. Así es. Ya había sido detenido con arma ilegal y con teléfonos robados. Fue liberado para luego matar a un sereno y a un policía. Sigamos con la historia de Maldito Cris, Pilar. Cuando la policía lo busca y lo abate en un enfrentamiento armado con ese maleante, sus cómplices, quienes habían disparado también contra la policía, son liberados por otro fiscal. 3 cómplices detenidos por la policía con absorción atómica positiva, habían disparado científicamente demostrados, son liberados, todos ellos fugan. Uno de esos 3 fue detenido luego en Venezuela con una granada de guerra, o sea, seguía su vida delictiva. Y esto es lo permanente, la excusa para soltar, y es curioso porque vemos que se trata de una fiscalía con doble estándar. Por ejemplo, para un ciudadano, artista, político o policía peruano con familia dice que no tiene arraigo, que se puede escapar. Pero para un extranjero con arma de fuego ilegal, con teléfonos robados, lo liberan. O sea, ese sí tiene arraigo. O sea, es como si hubieran 2 fiscalías en el país con 2 formas de ver las cosas. Tratan de una manera al político, ¿no es cierto? El caso mediático es tratado de una manera totalmente diferente al caso no mediático. Y eso se ha ido agravando, ¿no? Y eso da cuenta de la grave crisis que hay al interior del Ministerio Público, por todo lo que nosotros conocemos. Pero saludo al fiscal de la Nación, porque veo un hombre con ganas de hacer las cosas, transparente en su trabajo. Esta reunión demuestra, esa reunión fiscal de la Nación, ministro del Interior, demuestra al más alto nivel, ¿no? Que ambos entienden que deben coordinar, que ambos entienden que deben resolver ese problema que policía captura, fiscalía libera. La fiscalía muchas veces echa la culpa a la policía que dice que hace mal las actas, pero por favor, por ejemplo, casos en los cuales la policía ha caído y ha intervenido, allanado búnkers de maleantes extranjeros con armas de fuego. O sea, los liberan a todos porque todo el mundo dice, esa no es mi arma, ninguna de esas es mi arma,
y la fiscal prácticamente quiere que cada uno tenga el arma pegada al cuerpo o que esté grabado su nombre en cada arma, en nombre de cada uno de los delincuentes. Y eso es lo que ocurrió justamente en todos esos mega operativos, que se captura tanta gente y finalmente son 2 o 3 los que resultan detenidos. Pero ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Porque aquí los anuncios, las reuniones, bueno, son múltiples, pero lamentablemente no se aterriza y seguimos en el mismo clima de inseguridad que se agrava cada vez más. A ver, lo primero que necesitamos, Pilar, para seguir enfrentando a la criminalidad y destruirla, es liderazgo. Normalmente esto tiene que venir de más alto nivel, de la presidenta en ese caso. Bueno, a través de su ministro, ¿no? Ya que no viene directamente de ella, efectivamente aplaudo al nuevo ministro que está ensuciándose los zapatos, presente en todos lados y en reuniones de alto nivel como esta con el... Y ha dicho, no, general que no trabaje se va a su casa. Así es, entonces hay hoy un liderazgo en el Ministerio de Interior. Ve ese cambio. Totalmente, un cambio en positivo. relación a los 2 últimos ministros, por ejemplo. Eran menos participativos, lideraban menos, digamos, la lucha contra la delincuencia. También necesitamos un ministro presente que dé la tranquilidad a los ciudadanos. Segundo tema, apoyar a la policía. Pilar, por favor. Tenemos una policía abandonada en lo logístico, 47% de la flota malograda, de la flota vehicular. Todos tienen chalecos antibalas vencidos, no los de la comisaría Magdalena, a quienes la municipalidad les ha donado los chalecos, pero todos los demás, 99.99% de policías con los chalecos inservibles. La mayoría de ellos no dispara hace más de 10 años, culpa no del policía, sino del Ministerio del Interior, ¿no? Así es. La mayoría de ellos en un trabajo en condiciones malísimas, repito, sin equipos, sin una flota vehicular adecuada. Debemos aumentar, Pilar, los equipos de comunicación. Como los radios son antiguos, la batería se acaba cada 2 horas, cada media hora. Y es por eso que ellos tienen que estar utilizando su celular. Así es, entonces... Porque claro, muchos lo critican por eso, porque al policía que uno ve en la calle está con su celular, pero justamente es por esta situación que a veces uno no conoce. O sea, flota vehicular, equipos de comunicación, el tema de chalecos antibalas, nuevas armas. Es un escándalo lo de los chalecos antibalas. Es un escándalo. ¿No? Hay todavía muchos policías con revólver que tienen mucho menos balas que pistola. En mucha provincia todavía hay mucho revólver. Si seguimos con ese camino, también debemos entender, Pilar, que el apoyo de la policía no solamente debe ser lo logístico, sino también lo legal. No puede ser posible que cada vez que un policía dispara a un maleante armado, seamos claros, haya algún fiscal que intente meterlo preso. Eso es inaceptable, porque entonces, ¿cómo le pedimos a un policía que nos proteja? Como tantos casos ha habido, ¿no? Como tantos casos ha habido. Entonces, el policía tiene miedo de intervenir porque siente que lo van a apresar. Por ejemplo... Ahora, pero va a haber un cambio real. Bueno, al menos ha habido esa reunión en conjunto, seguramente se va a ampliar también con el máximo representante del Poder Judicial y de ahí también se reunirá con los alcaldes, algo que se había empezado a hacer ya con anteriores gestiones. Ya me reuní yo con el ministro, con José, el actual. Con el actual, es un hombre activo, amigo de la mayoría de alcaldes. Somos egresados de la Facultad de Derecho de San Martín, buena parte de los alcaldes y el ministro también, venimos trabajando de la mano. El primer operativo que hizo siendo ministro fue Magdalena del Mar, claro. Pero eso es una labor permanente. Por ejemplo, si vamos a Magdalena, Pilar, el último operativo ha sido el viernes, un mega operativo con el general Carlos Llerena, jefe de la INOES. Ahí sí trabaja el general. Chameamos duro en Magdalena, más de 500 porque el ministro ha dicho eso, el que no trabaje, el general que no trabaje, se da. En Magdalena casi semanalmente tenemos mega operativos o grandes operativos. Segundo, ¿qué hemos hecho? Hemos invertido 1/3 de todo el presupuesto en seguridad ciudadana, porque es lo más importante. Hemos aumentado el número de carros, de motos, de serenos, de cámaras. Por ejemplo, puedo anunciar hoy día que estamos próximos a convertirnos este año en el distrito mejor videovigilado del Perú y quizás del mundo. ¿Con cuántas cámaras? Lo que pasa es que estamos poniendo una cámara en cada esquina. No va a haber ninguna esquina de Magdalena del Mar que no tenga una cámara de videovigilancia. Entonces vamos a ser el distrito mejor cubierto del Perú y, repito, quizás del mundo. Nadie estará a la altura de Magdalena del Mar con la tecnología y el número de cámaras que estamos poniendo. Claro,
Magdalena es más chico, pero Claro. también es cierto que nuestro presupuesto es solamente de 60 millones frente a municipios de Lima que tienen 300 millones o más. Claro, el ¿no? presupuesto es en proporción a la población. Debería ser así, no todos tienen la suerte de tener esa proporción. Algunos, por ejemplo, San Isidro tiene más de 300 millones y tiene la misma población que Magdalena, y nosotros 60, ¿no? Entonces, no solamente, debería ser como tú dices, Claro, pero pero no lamentablemente es la no. realidad. Por eso ejemplo, los distritos populosos como el más San Juan del Lurigancho es donde hay pues pocos policías y poco y personal. por de ejemplo, Serenajo. Callao tiene 8 veces el presupuesto por ciudadano que Lima. O sea, sí es cierto que Lima tiene un problema económico. Sin embargo, el mayor problema no se genera por falta de recursos, sino por falta de ideas y falta de compromiso, falta de liderazgo, porque gran parte de lo que hacemos en Magdalena Pilar es con dinero que conseguimos gestionando, como con 60 millones. Vamos a hacer este año, por ejemplo, Girón Huamanga, que vale casi 6 Y cuando millones. hablas de gestionar, ¿a qué se refiere? Básicamente a la interacción que tenemos con otras autoridades, como el medio operativo del viernes pasado, como llevamos 500 policías, sino trabajando de la mano con la Policía Nacional de Perú y coordinando esto. El siguiente operativo es en una semana que ya está coordinado, entonces me refiero a eso. Por ejemplo, el año pasado solamente una municipalidad de Lima ganó el premio de seguridad ciudadana que da el Ministerio del Interior. 6 millones ha ganado Magdalena para renovar su centro de videovigilancia, ¿no? Entonces, de todo el Perú... Y por eso que están en el ranking, ¿no? En el ranking general están ubicados en el primer lugar. Así es, número 1, sí. Bueno, seguido por San Isidro, San Borja, Miraflores, Sí. ¿no? Pero bueno, con 45%. Lo que pasa, Pilar, que te cuento, para ese distrito pequeño de 3.6 kilómetros cuadrados lo hemos dividido en 20 muy pequeñas zonas, y en cada zona, Pilar, hay un carro y una moto. Entonces, la frecuencia de la ronda, y aparte los carros tienen policía, lo que es el patrullaje integrado, la frecuencia de la ronda es... En todas las unidades hay ese binomio, sereno, policía. Salvo cuando falte policía. Okay. Pero nosotros, el pedido todos los meses, porque es mensual la contratación, es de un policía para cada carro, para cada turno, o sea, 60 policías. Así es. Entonces, la ronda es permanente, muy frecuente. Tú te paras en cualquier lugar de Magdalena y verás que en muy pocos minutos vuelve a pasar la moto, No es como en otros distritos que dicen, nunca vienen por aquí lo de Serenajo ni la policía. En Magdalena yo invito a cualquier televidente que nos está viendo en ese momento a pararse en la esquina que decida de Magdalena y verá cómo la ronda es la más frecuente de Lima de lejos. La moto y el carro pasan una y otra vez las 24 horas del día. Y eso se percibe además, ¿no? Porque ha habido otro ranking, estaba revisando, dice en Magdalena, la aprobación del alcalde, el 87%, percepción de mejora, 67%, que es bastante alto. Bueno, el tema del barrido de calles, recojo de basura, mantenimiento de áreas verdes, bueno, recojo de basura también, 86%, y bueno, debería darle la fórmula al alcalde de Lima, bueno, que hemos visto y presentamos las calles y es una situación insostenible. A ver, los limeños no estamos acostumbrados a vivir en basura, eso está claro. La gente ya se acostumbró en prácticamente todo Lima, y esa es una buena costumbre, a que le recogen la basura todos los días. Entiendo que Lima vive un problema de la contratación, pero entiendo también que los vecinos no soporten esto y que reclamen por esto, porque no están acostumbrados a vivir con montañas de basura que se generan en un solo día que no la recogen. Además que debe haber un plan de contingencia, tiene que también preverse, ¿no? La ley nos permite varias cosas. Primero, ampliar los plazos. Aquella empresa que ya la contratase, puedes ampliarle el plazo a sola firma. Segundo, pero dentro de un margen que te permite la ley. Segundo, la ley te permite declarar en emergencia o urgencia, como quieran llamarlo, el servicio. Si convocas, no hay buena prueba por algún motivo, puedes hacer una declaración con el consejo y contratar a dedo, porque es una emergencia no poder recoger la basura. ¿Pero qué ha pasado entonces? Por un plazo corto, Pilar, para ¿O está más preocupado? Para convocar, no es para que te quedes con la empresa que coges a dedo eternamente, es solamente el plazo para convocar nuevamente. La ley
ya estableció la ley cómo se resuelve ese problema. Claro, y me imagino que es raro, ¿no? Porque no se ha hecho lo que ya está estipulado. Me imagino que el están municipio de Lima pensando de está trabajando en repente, eso, ¿no? está pensando en la reelección, ¿no? Está pensando en postular a la presidencia. Lo que pasa, Pilar, es que el alcalde no debería ni siquiera estar pensando en eso. Para eso tenemos un equipote, ¿no?, de gente altamente capacitada y con experiencia. Esa es la obligación del alcalde. No ver que el contrato esté firmado, sino haberse rodeado de los mejores para que justamente no le pasen esas cosas, ¿no? Claro, ¿qué tan lejos estamos de convertirnos en una potencia mundial, Lima? No, hay muchos cuestionamientos de y ya campaña, incluso, ¿no? Además, se ha adquirido uno de los kits, ¿no? Para ver la posible revocatoria de Es difícil revocar a Natalia Lima Sarguén, un número muy alto de firmas se requiere para ello de mucha inversión. Pero yo siempre apuesto parte por la gobernabilidad. O sea, yo apuesto porque Rafael López Aliaga, de verdad, no solamente por la amistad y el aprecio que le tengo, sino porque aprecio por mi país. Tenemos que darle estabilidad, ¿no es cierto? La estabilidad política, la gobernabilidad. Lo que más quiero es que él pueda terminar su periodo. Acabamos el 31 de diciembre del 26. Bueno, pero ha dejado él una puerta abierta, ¿no? Abierta la posibilidad de que postule, dependiendo, ha dicho. Ya cuando alguien dice depende, y ese depende, pues... Pilar, yo creo que es un error. Yo renuncié hace muchos años para ser ministro de Vivienda, creyendo que se me iba a dejar trabajar y que desde el ministerio podía seguir apoyando a Magdalena, porque el Ministerio de Vivienda es el que manda dinero para pizzas, losas deportivas. O sea, yo dije, bueno, voy a ser ministro y seguiré apoyando a Magdalena. La realidad al final es otra, no te dejan trabajar cuando eres ministro. Entonces, fue un error y me disculpé con mis vecinos. O sea, yo tengo la experiencia de haber cometido ese error. Si puedo aconsejarle algo a Rafael López Aliaga es que termine su mandato, porque lo otro es comenzar la campaña mal. El primer cuestionamiento va a ser, oiga, usted abandonó Lima, que no lo iba a hacer. Ya prometió porque falta su palabra. Es un error. Lamentablemente, muchas veces los políticos se rodean de franeleros, pues, Pilar, y nadie se le ocurre... nadie le dice que no. Nadie le dice que no lo haga. Yo sí se lo digo públicamente como amigo, que lo aprecio. Debe acabar su mandato y en todo caso esperar unos años para ser presidente del Perú, si es su sueño, si es lo que él desea, tiene todo el derecho. Pero no dejando la Municipalidad de Lima un año y medio antes de que acabe el periodo. Y sobre todo con todos los problemas que hay. En enero usted planteó la posibilidad de que haya guardaespaldas armados para patrullar en las calles junto a Serenos. Algo que lo cuestionaron algunos, pero ¿cómo? Lo tenemos. De Magdalena de Mar es una realidad. Nosotros tenemos Pilar por la ausencia de los policías y solamente cuando ellos faltan, tenemos la primera camada, no los 60. Que había anunciado, ¿no? Porque 60, no los necesitamos porque la ausencia, el ausentismo de policías ha disminuido. Pues tenemos los primeros 10 contratados ya trabajando. Entonces solamente cuando el policía falta, ¿no?, ponemos un guardaespaldas al chofer. No solamente es, ojo, un guardaespaldas de chofer, es que el delincuente sepa que tenemos capacidad de defender al chofer. Significa que cuando lo perseguimos, que no se le ocurra ni por un instante disparar al carro donde va el sereno persiguiéndolo, porque en ese caso sí se puede aplicar lo que es la legítima defensa de tercero. El guardaespaldas protege a quien defiende, ¿no? La idea no es reemplazar a la policía, más bien ayudarla, ¿no? Pero lamentablemente sí hay un ausentismo y al final sí hemos contratado, porque la ley no nos permite, a los 10 primeros guardaespaldas, y si el ausentismo sigue como lo tenemos ahora, no vamos a necesitar seguir ampliando el número de guardaespaldas, que el nombre correcto es resguardo personal. Claro. O sea, en Magdalena de Mar se ha cumplido con lo que se dijo, porque la ley nos lo permite, y tenemos 10 agentes de seguridad, resguardo personal, con licencia de arma, están trabajando hace unas semanas. Demoró la contratación porque obviamente tiene que ser hecha al detalle, con expertos, con gente debidamente evaluada. Y eso se podría replicar en otros distritos. Totalmente de acuerdo, pero lo importante realmente, Pilar, es que se fortalezca la policía.
O sea, no tendríamos que hablar de resguardo personal, conocido como guardaespaldas, si fortalecemos a la policía. A lo que debemos apuntar en el Perú es a fortalecimiento como guardaespaldas, si fortalecemos a la policía. A lo que debemos apuntar en el Perú es a fortalecimiento jurídico, que nadie toque a un policía que hace su trabajo. Al contrario, a veces hay que condecorarlo porque arriesga su vida cuando se enfrenta con arma de fuego a un ambulante armado. Y segundo, la logística que te decía, vehículos, comunicación. Hay cosas importantes, por ejemplo, el laboratorio de criminalística más importante de Perú, el Aramburú, me contaba el general Gamarra, que es el encargado, el director nacional de criminalística, que antes que llegue estuvo un año, sin los elementos que se requiere para hacer la prueba de ADN. O sea, tienes el colmo, tienes los equipos, llegan todas las pruebas. Es que todo conduce a un tema, la corrupción. Claro, entonces tiene un año que sí tienes los equipos para hacer las pruebas de ADN. Porque muchas veces ha habido el presupuesto, el dinero, los recursos, pero el tema pues ha sido la corrupción. Y Pilar, entonces llega la prueba, por ejemplo, a la cual ha sido sometida una mujer violada. Extraen, ¿no es cierto?, con los métodos, los médicos legistas extraen, por ejemplo, el semen que ha dejado violador dentro de la mujer violada. Iba al laboratorio y no había cómo procesar la prueba un año. Entonces, esas cosas tienen que terminar. Tenemos que invertir mucho en nuestra policía. Claramente lo digo, tenemos una gran policía. Lo demostraron en la época del Sendero Luminoso y el MRTA. Tenemos que apoyarla para repetir la historia. Ahora no es... Ahora vamos a ver qué cambio da el nuevo ministro. Ojalá que se pueda impulsar el mayor apoyo en cuanto a recursos, ¿no? Y que la presidenta le dé la voluntad suficiente como para poderla sacar adelante. El déficit, te cuento, aparte hay un plan Mariano Santos y sabemos cuánto dinero nos falta para cumplir con... No sé cuántos años, además, más de 6.000 millones. Es lo que nos falta. No tenemos 6.000 millones juntos, pero sí podemos comenzar con los chalecos, con los carros, con los equipos de comunicación, con las pruebas con las prácticas de tiro para la policía, para que esté seguro de que está disparando bien, en fin, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Pilar, muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial, volvemos con más.